Buenos días. En esta oportunidad les voy a explicar la subdivisión de presillas por contaje exacto de líneas y por abecedario. Recordemos que las normas de subclasificación no fueron ideadas por Juan Bucetich, creador del sistema dactiloscópico argentino, sino que surgieron como una necesidad propia del incremento natural de las fichas y por eso se aplican a combinaciones dactiloscópicas muy frecuentes. Esto va a permitir que se acorten enormemente los tiempos de búsqueda. Para ello se va a utilizar la línea de Galton. En Policía Federal se utiliza Galton impuro, es decir que se va a trazar una línea desde el vértice del delta hasta la cúspide del asa central. Se van a contar todas las líneas que son tocadas o atravesadas por ella, pero en ese contaje se va a tener en cuenta también el vértice del delta y la cúspide del asa central que van a ser contados. No se tiene en cuenta el punto característico punto. Ello se debe a que en ocasiones, por deficiencia en la impresión, puede que no aparezca. La situación va a ser completamente diferente cuando se trate de un cotejo papiloscópico. ¿Por qué? Porque el punto característico punto va a ser observado tanto en el papilograma dubitado como en el indubitado, y en ese caso su valor apreciativo es completamente válido. Vamos a analizar las situaciones que se nos puede presentar. Una de ellas es la carencia de línea axial. Si vemos el ejemplo, se va a contar desde el vértice del delta hasta la cúspide del asa central, que en este caso se encuentra limpia. Otro caso que se nos puede presentar es que el asa central de la presilla se encuentra intervenida con una línea axial, pero que esta línea axial toque el asa. En ese caso, el contaje se va a realizar desde el vértice del delta hasta la cúspide del asa central. Si tuviéramos una línea axial algo rezagada dentro del asa central, en este caso el contaje se va a realizar desde el vértice del delta hasta la cúspide de la línea axial. Recordemos que se debe contar punto de partida y punto de llegada y por supuesto todas las líneas que son tocadas o atravesadas por esta. En el caso de que el asa central de la presilla se encuentre intervenida con dos líneas axiales, en el medio vamos a tener dos. Por lo tanto, la que se va a contar es la par más cercana al delta. Aquí ven el ejemplo desde el vértice del delta hasta la primera. Tenemos el caso de un asa central que está intervenida con tres líneas axiales. Siempre vamos al medio. Entonces se va a realizar el contaje desde el vértice del delta hasta la más central de esas tres líneas. En el caso de que la presilla esté intervenida con cuatro líneas axiales, tenemos más centrales a 2. En ese caso se va a tomar la par más central que esté cercana al delta. Siempre va a depender de que se trate de una presilla interna o externa. Para el caso en que la presilla tenga una asa central intervenida con 5 líneas axiales, el contaje de líneas se va a realizar desde el vértice del delta hasta la más central de esas 5 líneas. Hay un caso especial y es que el asa central esté intervenida con líneas axiales muy rezagadas. ¿Cómo hacemos para saber si debemos tener en cuenta o no a esa línea axial? Hay que trazar una línea horizontal desde el vértice del delta hasta el límite lateral opuesto, pero esa línea tiene que estar paralela a el límite inferior del dactilograma. Si la línea axial queda debajo de esta línea que acabamos de trazar,
no va a ser tenida en cuenta en el contaje, por lo tanto se va a realizar el mismo desde el vértice del delta hasta la cúspide del asa central. Otro ejemplo es que el asa central de la presilla está intervenida con líneas axiales y que estas líneas axiales estén tocando una o las dos ramas del asa central. En ese caso, el contaje se va a realizar desde el vértice del delta hasta la cúspide del asa central. Aquí lo vemos en un dactilograma, cómo se debe realizar, aplicar el contaje. Les voy a dar otros ejemplos diferentes, pero que les va a permitir asociarlos a nuevas situaciones. Nosotros sabemos que cuando carece de línea axial, el contaje se debe realizar desde el vértice del delta hasta la cúspide del asa central. En este ejemplo, dentro del asa central tenemos un encierro, entonces el contaje se va a realizar desde el vértice del delta hasta la cúspide de ese encierro, que va a ser las veces de asa central. Aquí tenemos otro ejemplo más, el delta blanco y el asa central que tiene un punto característico punto. Recordemos que el punto no va a ser tenido en cuenta en el contaje de líneas y que, como este dactilograma presenta un delta blanco, lo que se debe hacer es tomar el punto medio, que en este caso está el punto, y se debe contar desde allí hasta la cúspide del asa central. No contamos el punto característico punto. Por lo tanto, desde la línea próxima comenzamos el contaje. En este caso, 4 líneas es el resultado del contaje. Fíjense que hay una bifurcación, se abre, pero la línea de Galton la atraviesa 2 veces, por lo tanto se cuentan esas 2 y las 2 restantes. Cuando el dactilograma presilla estaba intervenido con una línea axial, realizábamos el contaje desde el vértice del delta hasta la cúspide de esa línea axial. Aquí tenemos un delta blanco, tenemos que tomar el vértice del mismo y el punto característico punto no se va a tener en cuenta. Pero ¿qué pasa? El encierro, que ya sabemos que tenemos que considerarlo como asa central, está intervenido por un islote. Entonces el contaje se va a realizar desde el vértice de ese delta blanco. Recordemos que no se cuenta porque el punto característico punto no se cuenta, y si no tuviéramos acá un punto, de todos modos tenemos que contar líneas, no espacios. Comenzaríamos el contaje desde la línea siguiente hasta, en este caso, la cúspide de ese islote, que hace las veces de línea axial. Otro ejemplo, tenemos un delta negro, pero con una horquilla que posee apéndice o cola. Ese apéndice o cola nos va a hacer las veces de línea axial. Por lo tanto, desde el vértice del delta hasta la cúspide de la línea axial se debe realizar el contaje de líneas. En este caso, algo similar, pero tenemos un encierro en el medio desde el vértice del delta hasta la cúspide de la línea axial. Aquí tenemos uno nuevo, desde el vértice del delta hasta la cúspide de la línea axial, porque la otra línea toca una de las ramas y por lo tanto no debe ser considerada. Todas las líneas que toca, que atraviesa, deben ser contadas. Aquí tenemos el ejemplo de una presilla que posee una línea, una asa central intervenida con 2 líneas axiales. Recordemos que como eran pares, se realizaba el contaje desde el vértice del delta hasta la más cercana. Supongamos que tenemos 2 asas centrales. La situación es similar. Son 2 las del centro, por lo tanto se debe considerar la par más cercana, desde el vértice del delta hasta la cúspide del asa central más cercana. Aquí tenemos otro ejemplo.
el asa central está intervenida por dos asas centrales entrelazadas. El contaje debería realizarse desde el vértice del delta, que en este caso vamos a tomar el punto medio de esa cortada y vamos a trazar la línea hasta la cúspide del asa central más cercana. ¿Por qué? Porque se trata de asas pares. Un nuevo ejemplo. Tenemos el asa central intervenida con tres líneas axiales y en este caso contábamos desde el vértice del delta hasta la más central. Fíjense, aquí tenemos dentro del asa central una horquilla, las ramas quedan truncas hacia arriba y una línea axial. Tenemos tres, entonces contamos desde el vértice del delta hasta la línea axial más central. Un nuevo ejemplo. El asa central de la presilla está intervenida con cuatro líneas axiales y recordemos que tomábamos las pares centrales y de ellas la más cercana al delta. Aquí tenemos un asa central que está intervenida con cuatro líneas axiales. Si nosotros trazáramos esa línea horizontal desde el vértice del delta hasta el límite externo paralela al límite inferior, todas las líneas quedan arriba. Por lo tanto, debo realizar el contaje desde el vértice del delta, que en este caso tiene un punto característico punto y no debe ser contado, hasta la cúspide de la par central más cercana al delta. Recordemos, el delta negro, en caso de que el dactilograma posea un delta negro, el contaje se debe realizar desde el vértice del mismo. Si empleamos el sistema de contaje de Galton impuro que se utiliza en Policía Federal, este ejemplo, este esquema de dactilograma es una presilla. ¿Por qué? Porque tenemos delta y tenemos asa central. El asa central es condición de la presilla. Entonces aquí contamos dos líneas, estamos en presencia de una presilla. Ahora bien, si estuviéramos ante un delta blanco, el contaje se debe realizar desde la primera línea que sigue al delta, porque recuerdan que tomábamos como referencia del punto de inicio la exacta prolongación imaginaria de ese vértice. Tendríamos que tener dos asas centrales o una asa central y una línea axial en su interior para realizar el contaje mínimo de dos líneas y que ese dactilograma sea considerado presilla. Para el caso del contaje exacto de líneas, la simbología que se deberá sentar como su clasificación es el número exacto de las líneas que contemos desde el vértice del delta hasta la cúspide del asa central o el extremo superior de la línea axial. En el caso del abecedario, la simbología va a ser una letra cursiva minúscula y que va a ser equivalente a una determinada cantidad de líneas que varía entre 3 a 4. Cuando el contaje dé como resultado de 2 a 4 líneas, se le va a asignar como simbología la letra A minúscula cursiva. Cuando el contaje dé de 5 a 8 líneas, la simbología va a ser la letra B minúscula cursiva, B larga. Cuando el contaje dé de 9 a 12 líneas, la simbología va a ser la letra C minúscula cursiva. Cuando el contaje dé de 13 a 15 líneas, la simbología va a ser la letra D minúscula cursiva. Cuando el contaje sea de 16 a 18 líneas, la simbología va a ser la letra E minúscula cursiva. De 19 a 21 líneas, la simbología va a ser la letra F minúscula cursiva. De 22 a 24 líneas, la simbología será la letra G minúscula cursiva. De 25 a 27 líneas, como resultado del contaje,
va a recibir como simbología la letra H minúscula cursiva, y en el caso de que esa presilla dé como contaje de 28 a más líneas, la simbología va a ser la letra I minúscula cursiva. Obviamente siempre se prefiere más el sistema de contaje por abecedario porque tiene un margen mejor para manejarse y resulta ser mucho más práctico. Espero que haya sido clara la explicación. Nos vemos.